Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica, sean ustedes bienvenidos a esta tercera parte de los acontecimientos que se están dando en este ya menguado mes de diciembre del presente año 2020. Hoy es el día martes 22 de diciembre. Estamos a puertas de la celebración de la Navidad. Y hay una serie de acontecimientos que están afectando y afectan a la órbita cristiana, cristiana evangélica o protestante de una manera determinante. En la ocasión pasada vimos cómo en el transcurso del pasado fin de semana 300 líderes religiosos, más exactamente de corte liberal apóstata, piden que se prohíba la oposición a la ideología de género en la Gran Bretaña, ¿no? Y vimos cómo 17 grupos cristianos piden a Biden que cambie la política de Estados Unidos con Israel, alegando que los palestinos cristianos sufren la ocupación israelí. Ellos lo hacen bajo la presunción de dar ya por hecho que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, que tomaría posesión el próximo 20 de enero del año 2021. Ellos dan por hecho eso, ¿no? Pero sucede que todavía a estas horas no se sabe en términos reales quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. El proceso está en manos prácticamente de la Suprema Corte, ella tendría que pronunciarse más o menos en la primera semana del entrante año 2021. Y vimos también cómo 17 grupos cristianos son los que piden esto. Repito, son 17 grupos cristianos apóstatas del cristianismo liberal, si a eso se le puede llamar cristianismo, más exactamente del liberalismo apóstata, son los que están haciendo esto, ¿no? Y también pues nosotros tenemos que traer a colación lo relacionado con el confinamiento mundial por la pandemia del virus chino. Este confinamiento era al parecer parte del plan conspirativo mundial neocomunista para desestabilizar económicamente a los Estados Unidos en cabeza de su presidente Donald Trump, desestabilizar el viejo orden económico mundial, respaldar a Biden y poner a la Iglesia Cristiana Bíblica contra las cuerdas. A la altura de hace un año en promedio, todo mostraba que el presidente Donald Trump sería reelegido con toda firmeza por el manejo que estaba dándole a la economía de los Estados Unidos, el alto nivel de generación de empleo y de estabilidad que él estaba generando en todos los órdenes. Pero el propósito fue desestabilizar esto. Ahora, en el examen que se ha hecho ya de lo que ha significado el confinamiento, pues el confinamiento significó una escala alta de suicidios en la Gran Bretaña. También significó una alta escala de divorcios en Australia y en otras partes del globo terráqueo. Los niveles altos de agresividad entre los matrimonios. Todo eso es lo que ha venido a generarse con el nuevo confinamiento, con el confinamiento mundial a causa de la pandemia. Es decir, que las relaciones interpersonales salieron altamente lesionadas. Salieron altamente lesionadas en países como la Gran Bretaña, como Australia, como el Canadá, la Unión Europea. En general, el balance es desestabilizador, es un balance depresivo, y sobre todo que se logró poner contra las cuerdas a la Iglesia Cristiana Bíblica.
se logró poner contra las cuerdas porque los cristianos con nuestra agenda provida, la agenda bíblica provida, somos una piedra en el zapato contra la nueva agenda global y el nuevo orden mundial de corte neocomunista y prosodomita. Y eso es bueno que lo enfaticemos. Por ese motivo, la Iglesia evangélica debe ser llamada al nuevo toque de trompeta del separacionismo bíblico, de una mayor consagración y fidelidad al Señor, predicando activamente el Evangelio por la vía virtual, a través de las redes sociales y por todos los medios disponibles. Pues debemos hacer saber que nos quieren doblegar a predicar un evangelio antinomiano, es decir, un evangelio donde solamente se predique como buena nueva, no se predique para nada ley, por lo tanto que no se predique contra el pecado, contra el mal, porque esos son discursos que bajan la autoestima de las personas, las hacen sentir mal y por lo tanto son discursos de odio, ¿no? Pero nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: no se trata de discursos de odio, porque nosotros predicamos duro contra la embriaguez, nosotros predicamos duro contra la inmoralidad sexual, contra el adulterio, contra la infidelidad, y no odiamos al adúltero, no odiamos tampoco al borracho. Nuestro objetivo no es por ninguna manera o de ninguna manera el odio, sino el señalamiento del pecado, de actitudes erradas que van claramente contra el orden bíblico. Entonces es una falsedad el predicamento contra nosotros, diciendo que nosotros llevamos un mensaje de odio porque predicamos la palabra divina a cabalidad en ley y evangelio. Y nos quieren doblegar a predicar un evangelio antinomiano, un evangelio que se someta al nuevo orden mundial, y sucede que por eso somos la piedra ante el zapato. Y hombres de la talla de Ray Comfort, hombres de la talla de John Brunson, también de la talla de John MacArthur, y personajes como Olaf Latzel, entre otros, Bill Graham, están siendo objeto de censura y de persecución, tanto por parte de la falsa iglesia cristiana, que realmente es la iglesia liberal apóstata, como por parte de los colectivos, y esos colectivos también, vamos a decirlo, de odio de LGTB contra nosotros. Ahora, por eso ya nosotros a la iglesia cristiana la llamamos a regresar a sus raíces bíblicas originales y misioneras, y a escribirles a los hermanos Latzer, a Paul Washer, a Bill Graham, a Ray Comfort, respaldándolos y en lo posible invitándolos a encuentros virtuales y a eventos cuando ésta sea posible hacerlo. En todo ese proceso, ¿qué pitos tocan entidades evangélicas bíblicas como la Fraternidad Evangélica Mundial de corte conservador, el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas de corte fundamentalista y la Alianza Evangélica Mundial de corte neoevangelicista? ¿Qué pitos tocan en todos estos asuntos? Bueno, sería escribirles exigiéndoles respuestas y resultados como representantes globales de la Iglesia Cristiana Evangélica Bíblica. Entonces es bueno también enfatizar esto. El fraude electoral en los Estados Unidos, respaldando la campaña de Biden-Harris, de la dupla Biden-Harris, del neoepicúreo Partido Demócrata, fue en mucho un fraude contra la Iglesia del Señor y la tradición judeocristiana protestante evangélica bíblica norteamericana. Esto fue lo que se dio con ese fraude electoral. Y el propósito es doblarle el espinazo, doblar la cerviz
de la Iglesia Cristiana Evangélica Bíblica, a fin de todo el gremio en general de las iglesias evangélicas, para ponerlas a moler en el molino del nuevo orden mundial y de la nueva agenda global. Esto es, mis estimados hermanos, lo que se ha venido dando, y nosotros tenemos que denunciarlo, hacerlo ver, y ese es el motivo por el cual vamos a entrar y entramos en una campaña de oración, es decir, de oración y acción, solicitándoles a todos los hermanos que busquemos al Señor. Este es el tiempo de buscarlo a causa de la cadena de acontecimientos que se están dando en el nuevo orden mundial. También es bueno recalcar otro acontecimiento. Este sí es un acontecimiento de corte felicísimo, que ha tenido que ver con el redescubrimiento de las ruinas de la ciudad bíblica y nuevo testamentaria de Bethsaida, en las márgenes del río Jordán. Este acontecimiento pone en claro la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios. Sucede que la alta crítica liberal, que no es exactamente bíblica, sino más bien antibíblica, había sostenido que todos esos eran mitos, que en todo esto el Nuevo Testamento desacertaba, porque no era histórica la existencia de una ciudad como Bethsaida. Pues sucede que se descubrieron las ruinas de la ciudad de Bethsaida, y este es un golpe rudo para la alta crítica liberal, que negaba la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios, la niega. La veracidad de la Biblia, la palabra de Dios y del Nuevo Testamento en sus afirmaciones históricas. Ellos decían que eso era un mito. Sucede que allí se dieron grandes milagros del Señor Jesús, como la multiplicación de los panes y de los peces y la sanidad de los ciegos. Este fue un escenario determinante en la vida, en el ministerio del Señor Jesús en Galilea. Pues bien, en Judea, perdón. Pues bien, se ha dado este gran descubrimiento. Y esto es de los últimos días, porque la agenda de Dios es la que se cumple y se cumplirá. Se ha de cumplir porque Dios es fiel, y es fiel a su palabra en ley y evangelio. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a doblar las rodillas, a buscar al Señor de todo corazón, porque se acercan estos días, y es que debemos tener en cuenta esto, lo que dice la palabra del Señor. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso aborrecen el evangelio, y por eso aborrecen que se les señale que todo esto de la ideología de género es una falsedad, y por eso aborrecen el evangelio. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que también puede ser apariencia de justicia, con su alta demanda contra las injusticias del viejo orden mundial y su idea del reinado de un nuevo mundo donde ellos van a subsanar todos los males que el viejo orden va dejando, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿no? Entonces nosotros queremos llamarles en ese sentido. Más adelante dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Y son las feministas, las feminazis, que nunca llegan al conocimiento de la verdad del evangelio, ¿no?
y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y ahí está toda esta cadena de falsos líderes que son de la iglesia liberal apóstata, ¿no? Los 370 líderes religiosos británicos que piden que se prohíba en la Gran Bretaña la oposición a la ideología de género y al contrario la defienden, y estos 17 grupos cristianos que son de la agenda pro-LGTB o de la agenda neocomunista pro-sodomita. Entonces, mis amados hermanos, este es un llamado de atención que nosotros les hacemos. La persecución ya está, y la persecución viene tanto de dentro de la iglesia con los falsos líderes que se han metido, se han empotrado en la iglesia del Señor y la han desviado hacia falsos puntos que son de apostasía. La han desviado a la iglesia del Señor como de fuera. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que se acerca ya una persecución contra la iglesia, y esa persecución de una u otra manera ya está. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones del Señor.